Hola, bienvenidos. Vamos a hablar ahora de lo que es el tema 2.2. Ya platicamos sobre, bueno, lo que son los microorganismos suspendidos. Entonces, como recordaremos, los reactores de lodos activados, pues es un tipo de proceso de crecimiento continuo, de proceso aerobio que se usa para aguas residuales. Y bueno, vamos a empezar a ver de qué se trata. Lo que les mencionaba, ¿no? Pues es un proceso, es el más conocido, ¿no? Es de los más utilizados por lo mismo. Su fundamento, pues, está basado en que voy a tener en la mezcla del agua residual, pues, estas características. Voy a tener materia orgánica, voy a tener oxígeno, porque le vamos a meter aireación, le adiciono nutrientes o a lo mejor ya viene con estos nutrientes que son necesarios. Esto va a ser el alimento de los microorganismos y ellos para poder reproducirse, es decir, crear células nuevas, pues también va a haber una generación de dióxido de carbono y de agua. Entonces, la microbiota que se va a utilizar para este tipo de procesos son principalmente, no son las únicas, pero sí, las más usuales es que vamos a encontrar bacterias heterótrofas y que además sean facultativas, es decir, que sean características de este tipo de sistemas. Entonces, el sistema, si yo lo veo desde arriba, pues lo único que voy a ver es esto de aquí y vamos a continuar. Entonces, bueno, recordemos que pues es un proceso de biomasa en suspensión. Los microorganismos lo que van a hacer es que van a empezar a crecer, se van a agrupar en algo que le vamos a llamar flóculo, y estos flóculos son lo que van a formar una masa microbiana, que es lo que le va a dar su nombre, a este proceso de lodo activo o activado. Nos referimos a activo porque esto se refiere a la capacidad de los microorganismos, de estos flóculos que van a estar flotando ahí para poder metabolizar la materia orgánica que está de forma soluble o coloidal en esta agua residual. ¿M? La mezcla de los lodos activos y el agua residual le vamos a conocer a estos dos en conjunto como licor de la mezcla. Y bueno, ¿qué vamos a notar? Que este tipo de tanques van a necesitar una aireación continua. Entonces, esto que estamos viendo aquí es el reactor, así se lo va a conocer. Y aquí necesito yo agregar sistemas de aireación. ¿Para qué? Para que pueda proporcionar el oxígeno que se necesita. Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, la misma recirculación de aire, este movimiento que yo estuve inyectando aire, pues va a ayudar también a que estén flotando mis flóculos y que se pueda llevar a cabo mi reacción de metabolización para quitar el contaminante. Entonces, además de esto, voy a contar con un sistema de separación de sólidos. Esto normalmente nosotros lo vamos a ver como un tanque de sedimentación. Ujú. Luego, otro punto importante es que voy a tener un sistema de recirculación en donde, bueno, si hay parte de la biomasa, de estos flóculos que estaban ahí y se fueron por la parte del sedimentador, entonces yo digamos que los cacho de nuevo y los voy a reincorporar al proceso. Muy bien. Ahora, ¿dónde puedo considerar colocar este tipo de tratamientos? Bueno, nosotros vamos a tener un afluente de aguas residuales. Entonces, primero tengo que hacerlo pasar por un pretratamiento. Este pretratamiento, recordemos que, bueno, pues son de tipo físico. Aquí es donde voy a hacer una eliminación de sólidos grandes, de arenas, de grasas. Aquí, ojo, no tiene que ser sólidos así muy chiquititos, muy pequeñitos, que sean de un tamaño micrométrico. Me refiero a sólidos grandes que yo puedo apreciarlos fácilmente. Ajá. Es decir, por ejemplo, basura, a lo mejor alguna bolsa o algún residuo, una lata. Entonces, esos son los tamaños de los sólidos que nosotros vamos a quitar. Luego viene algo que es el sedimentador primario. Ajá. En el sedimentador primario es donde dejo reposar mi agua, por así decirlo, y permito que la segunda parte de sólidos, que no se pudieron separar porque tenía un tamaño granulométrico muy pequeño, pueda sedimentar. Y ojo, ojo, por favor.
Si yo hago esta separación por densidad, voy a obtener unos lodos. Estos son lodos de sedimentación. No tienen que ver con propiamente los lodos activados. Estos vienen del agua residual. Aquí nada más he hecho puros procesos de separación físicos. No he hecho otra cosa. Entonces, estos lodos no tienen nada que ver con los lodos activos. Ajá. Ok. Luego entonces viene un tratamiento secundario. Aquí es donde normalmente podemos aplicar un lodo activado, ¿ok? Luego, ¿qué es lo que voy a encontrar? Mis reactores aerobios, que eran los que veíamos en las imágenes, va a haber un ingreso de aire. Ujú. Voy a tener el sedimentador secundario, el que va a hacer la separación de los flóculos y del agua que ya nosotros estemos limpiando. Aquí voy a obtener de nuevo unos lodos. Se va a hacer una separación física y los lodos que sean flóculos los voy a reintegrar al reactor, pero también voy a tener arrastre de lodos que ya no se pueden volver a utilizar. Estos no van a tener flóculos, no van a tener microorganismos, simplemente son residuos que puedo ir sacando a las aguas residuales. Ahora, estos dos lodos que estoy obteniendo aquí, si tienen una composición con algún residuo peligroso que esté en la NOM 059, entonces lo que tengo que hacer es, se convierte en un pasivo ambiental y tengo que hablarle a una empresa para que los retire y se los lleve a confinamiento. Ok. Luego, de aquí nosotros, el agua que ya limpiamos por los lodos activados se van a ir a desinfección y esta desinfección va a salir como un efluente que dependiendo la calidad es para lo que yo ya pueda utilizar esta agua. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son los factores biológicos, fisicoquímicos que tengo que considerar para garantizar un apropiado funcionamiento de los lodos activados? Bueno, primero que nada, tener en cuenta la generación de que siempre tengo que tener una comunidad activa de microorganismos en mis aguas residuales, ¿no? En estos lodos activos. La otra cuestión, tengo que verificar que sí haya una agrupación de estos microorganismos, es decir, que sí se estén floculando adecuadamente, que se formen estos flóculos. La otra cuestión, tengo que observar que haya una buena sedimentación de los flóculos. Entonces, hay ciertas características en específico donde si yo pongo unas probetas, puedo ver qué tan sedimentable es en un momento dado. Ahora vamos a ver un ejemplo. Aquí está el ejemplo, ¿no? Luego, ¿cuáles son los principales parámetros operacionales que necesito tener en cuenta en el proceso de lodos activados? ¿Qué necesito yo, ingeniero, ir e inmediatamente checar y revisar si estoy manejando lodos activados? Primero, ¿cuál es la concentración de los sólidos suspendidos en el licor de la mezcla? Recuerden, el licor de la mezcla es la combinación de los flóculos con el agua residual. Entonces, en esta mezcla que tenemos, ¿cuál es la concentración de sólidos suspendidos? ¿Ok? Dos, necesito estar verificando el tiempo de retención de sólidos. Tengo que ver en cuánto tiempo se van a quedar aquí estos retenidos, estos sólidos. Tengo que analizar la carga orgánica y la relación de alimento-microorganismo, es decir, los nutrientes que tiene esta carga orgánica en esta agua son suficientes para la cantidad de microorganismos que están creciendo o no. Ajá, lo que decíamos sobre la ecuación de Monod. Ok, los niveles de oxígeno disuelto, porque recuerden, como es un proceso aerobio, necesito que tenga oxígeno disuelto para que mis microorganismos puedan tomarlo y hacer sus reacciones metabólicas. Luego, ¿qué tan sedimentable es el licor de la mezcla? Si yo dejo de inyectar aire, ¿qué tan rápido se puede sedimentar? ¿Ok? Y por último, tengo que analizar la microbiota de la mezcla. En los dos activados no voy a tener una sola especie, voy a tener toda una mezcla de especies. Muy bien. Y luego vamos a tener una serie de análisis y de cálculos que tengo que considerar para poder hacer el manejo de mi proceso. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos que observar es la concentración de los sólidos suspendidos en el licor de la mezcla.
En este caso, como estoy hablando propiamente del licor de la mezcla, aquí se van a llamar abreviado SSLM. Ujú. Entonces, este licor de la mezcla tiene que estar por lo general, ajá, en un rango de concentración de entre 1500 miligramos por litro, es decir, 1500 partes por millón a 5000 partes por millón. Puesto que estos sólidos suspendidos van a incluir tanto a la biomasa como a los sólidos inertes que puedan estar ahí, tengo que considerar que a veces también van a haber compuestos que en un momento dado pueden ser volátiles. Es entonces cuando va a surgir también un nuevo término que es SSVLM, es decir, los sólidos suspendidos volátiles en el licor de la mezcla. ¿Por qué necesito, en cierto modo, que sí tengan estos compuestos gaseosos y que sean volátiles? Porque van a quedar atrapados en el flóculo, entonces van a quedar atrapados como burbujas y esto le da también la capacidad, la cualidad de que pueda flotar. Entonces, por eso es que me interesan este tipo de compuestos. Y bueno, y es entonces cuando surgen cálculos que son necesarios para ver la eficiencia y la edad de mi lodo, como es el tiempo de retención de los sólidos. Este tipo de retención de los sólidos o tiempo de residencia celular me va a ayudar para ver la eficiencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? O bueno, ¿qué es lo que necesito aquí? Esto me va a representar el periodo de tiempo medio en el cual la biomasa va a permanecer en el sistema. Si yo conozco mi mezcla y hago pruebas de crecimiento microbiano, sé en qué tiempos van a estar en decadencia dependiendo del número de nutrientes que vaya a estar agregando. Entonces, dentro de esta ecuación, pues la V es el volumen del reactor. Y aquí lo único que también tenemos que considerar es que voy a tener SSVLM, que son los sólidos suspendidos volátiles en el licor de la mezcla. Voy a tener Q, que son los caudales volumétricos. Y aquí la diferencia es que, por ejemplo, si tiene una R, aquí, desvíndice, pues es en el reactor. Si tiene una EF es el efluente. Aquí estamos viendo el efluente, aquí en esta parte. Y si tiene una P es la purga. Entonces va a ser la relación del volumen con la cantidad de los sólidos suspendidos volátiles en el licor de la mezcla del reactor. Esto es con respecto al reactor. Ajá. Entre la relación del flujo de purga con la relación del flujo de efluente. Y bueno, de ahí es que si nosotros consideramos, y es así como de, para darnos una idea, no todos los procesos de lodos activados son iguales, no todos, pero más o menos podemos darnos una idea de cuánto es lo que yo necesito. Si no tengo tiempo de estar analizando la microbiota, si no tengo tiempo de un montón de cosas, sí puedo hacer referencia a lo siguiente. A ver, si yo quiero hacer una eliminación de un agua residual que solo tiene materia orgánica, es decir, agua de los baños, por decir una cosa, o, o agua de puerines, después vamos a ver qué es eso. El tiempo de retención que necesito en mi reactor es de 3 a 5 días. Y voy a tener una buena y óptima eficiencia. Entonces, si yo lo dejo estos días, no tengo tiempo de hacer los cálculos, voy llegando al proceso de operación, puedo tener por lo menos la garantía de que, ok, va a salir con una buena eficiencia aceptable. Si tengo materia orgánica y nitrógeno, es decir, que está rebasando la cantidad de nitrógeno, ¿no? El límite mínimo, bueno, el límite máximo permisible, entonces ahí sí tengo que dejarlo entre 5 y 20 días. Si tengo un agua residual que tiene fósforo presente de 5 a 10 días es suficiente. Y si tengo que hacer una degradación de compuestos xenobióticos, es decir, compuestos xenobióticos es todo aquel compuesto químico que es ajeno al microorganismo, a la célula. Entonces ahí tengo que garantizar una remoción, tengo que dejar que mi microorganismo se adapte y entonces lo mejor es que lo deje en un tiempo de retención aceptable de entre 10 y 50 días, dependiendo también la concentración del xenobiótico. Y bueno, ya de aquí
nosotros podemos calcular otra relación que es súper importante para los activados, que es la de carga orgánica y relación de alimento-microorganismo, que nosotros lo vamos a identificar como la relación FM. Esta relación era lo que mencionábamos, ¿no? Bueno, cantidad de nutrientes o de comida con respecto a cuántos microorganismos tengo. Ujú. Si yo conozco mi relación, puedo saber cuál es el balance adecuado de acuerdo a las curvas de crecimiento en mi reactor para tener las mejores eficiencias. Los valores típicos de esta relación FM van entre punto 2 y 2, siempre y cuando consideremos que las unidades para hacer referencia a estos dos sea de F, es decir, el factor de carga o relación de alimento tiene que tener unidades de gramo por DQO sobre gramo. Y por otro lado, la cantidad de microorganismos, la concentración, va a estar dada por los sólidos suspendidos volátiles en el licor de la mezcla por día. ¿Ok? Entonces, son una relación de dos relaciones, por así decirlo. Bueno, si nosotros pensamos en esto, pues entonces nosotros podemos ver esta fórmula, que es la cantidad de QO por el flujo caudal, ujú, entre el volumen del reactor por la concentración. Esta concentración es de los sólidos suspendidos volátiles en el licor de la mezcla. Pero tenemos que considerar que, bueno, pues el caudal que yo tengo aquí, el caudal, el influente en el sistema entre el volumen del reactor, lo que nos va a dar es el tiempo de retención. Entonces, aquí puedo factorizar y me va a quedar el de QO entre el tiempo, de retención, perdón, por la concentración de los sólidos suspendidos volátiles en el licor de la mezcla. Muy bien. Y entonces así es que voy a poder considerar que los microorganismos presentes en el licor de la mezcla van a necesitar de oxígeno, que era lo que estábamos mencionando, y entonces también tengo que tener parámetros para el manejo de este oxígeno que va a estar disuelto en mi reactor. De tal manera que la concentración de oxígeno disuelto en el tanque de aireación tiene que estar entre 1 y 2 miligramos de oxígeno por litro, es decir, ppm, ¿ok? Y por otro lado, el sistema de nitrificación, lo que decíamos, bueno, es que también tengo que considerar si tengo nitrógeno, pues, ¿qué tengo que hacer, no? Entonces, aquí el rango aceptable es entre 2 y 4 partes por millón. Ujú. Luego, los valores que puedo estar manejando para la operación de este reactivo tienen que ser superiores a 4 partes por millón. Y esto, con esto, es apenas así como para mejorar la operación. Entonces, todo esto va a influenciar en los costos de operación de mi proceso. Bueno, una prueba que también tengo que estar haciendo regularmente, para ver que, bueno, que todo esté funcionando, que estén sanos mis microorganismos, es la sedimentabilidad del licor de la mezcla. Recuerden, licor es como tal la mezcla de los flóculos y la mezcla del agua residual. Entonces, para hacer estas pruebas hay algo que se llama el índice volumétrico de los lodos. Entonces, también se pueden analizar y buscar bibliografía al respecto. Ok, este índice volumétrico de los lodos se puede abreviar como IBL. Este es lo que va a medir la sedimentabilidad del lodo activado. Los valores adecuados de IBL en el interior de este tipo de reactores aproximadamente van en los 100 partes por millón. Ajá. Los valores de IBL que vayan por arriba de los 100, es decir, 150 en adelante, aquí se dice que esto está asociado a un crecimiento de bacterias filamentosas. Entonces, estas bacterias filamentosas no nos convienen tanto porque bajan la eficiencia de limpieza de mi agua residual. Y bueno, algo que tenemos que estar monitoreando es la ecología de la microbiota, es decir, que mis especies estén sanas, que no haya competencia, que haya una buena simbiosis.
Para esto, lo que se recomienda es que se haga una observación mediante microscopio óptico, uno simple, en donde yo pueda ver, bueno, mi microorganismo, mi célula se ve apropiada, no tiene deficiencias, no está colapsando, mis procariotas están bien, no tengo un excedente de bacterias filamentosas, no hay ningún problema. Entonces, todo esto se tiene que analizar. Se tiene que ver que tenga una buena población de protozoos, ¿ok? Que se haga muestreo cada determinado tiempo para ver que, bueno, en las etapas iniciales del crecimiento, en el ag y en la otra, cuando empieza, este, pues no tenga una deficiencia por la cual empiece antes de tiempo, antes de llegar a la estacionaria, pues que empiece en el proceso de muerte. Y bueno, ¿cuáles son algunas estrategias de operación del sistema de lodos activados? Una, tengo que hacer una buena regulación de la tasa de recirculación de lodos. Entonces, no tengo que dejar que todo se muera, sino que de mis tanques de sedimentación, si yo tengo todavía mis flóculos y están sanos, pues los tengo que regresar. Entonces, por ejemplo, aquí veo las mangueras donde veo esta recirculación. Luego, ¿qué otra cosa tengo que estar checando? La regulación de la tasa de la purga de lodos, porque llega un momento en el que voy a tener sedimentables y necesito retirarlos, porque si no, van a agregarle más al agua residual. Y por último, tengo que considerar una adecuada regulación de la relación, lo que veíamos, ¿no? De los nutrientes con respecto a los microorganismos. Es de aquí que entonces nosotros podemos ver algunas estrategias dentro de lo que son los lodos activados y podemos obtener intervalos típicos de las tasas de recirculación en función del tipo de proceso. Entonces, si yo tengo una tasa de recirculación, ajá, em, en un reactor aerobio, voy a obtener que, por ejemplo, la tasa estándar, el mínimo es de 15 y el máximo de 75. La aireación en etapas tiene que ser 15 y el máximo 75. Una aireación extendida, es decir, que dure más tiempo, tiene que estar entre 50 y 150. Y por último, los procesos de lodos activos con eliminación de nitrógeno, tengo que tener un porcentaje de flujo de recirculación mínimo de 50 y como máximo 200. En cuanto a las relaciones de alimento con respecto al crecimiento de microorganismos. Bueno, pues si yo tengo aquí, em, al momento en que hago mi gestión, a lo mejor mi sistema, mi validación de método es para medir DQO o bien en mi laboratorio, por lo que ustedes gusten y manden, pues nada más tengo para medir el DBO. Entonces, depende de lo que yo tenga para medir las concentraciones como tal de nutrientes o bueno, de agua residual inicial, es que voy a tomar la decisión. Si yo tengo para medir el DQO, ¿no? Entonces tengo que considerar, mira, una aireación extendida va entre 0.03 y 0.05. En un sistema convencional, 0.06 a 0.3. Y en un sistema de alta carga, o sea, que tenga muchísimo, yo tengo que tener una relación entre 0.3 y 1.5. Si yo en mi laboratorio lo que tengo es para medir el DBO, entonces, en base al DBO, tengo que tener para aireación extendida, entre 0.05 y 0.1, sistema convencional 0.1, 0.5 y el sistema de alta carga es entre 0.5 y 2.5. Y bueno, pues con esto terminamos nuestro tema 2.2. Espero que lo disfruten. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.